añadir a lo que mencionaba Nancy, que bueno, el Departamento de Ciencias, Ingeniería de la Computación tiene una trayectoria muy sólida, como mencionó el rector antes, en temas de inteligencia artificial. Alejandro García, que está acá presente, que es profesor de la materia de inteligencia artificial, ha tenido experiencia en acciones de extensión, charlas de lo que es divulgación, ¿sí? Desde la investigación del más alto nivel hasta lo que es trasladar esos contenidos a otros ámbitos. Y tanto Alejandro como otros docentes, ¿sí? Como la misma gestión del departamento, ¿sí? Martín Larrea está acá presente y va a comentar algo acerca de una iniciativa en ese sentido, están siempre disponibles, ¿sí? Para recibir cualquier tipo de consulta vinculada a cómo usar inteligencia artificial en esos ámbitos. Las que no entren hoy igual las pueden enviar por correo, direaduns@gmail.com. Vamos con la tercera acá en la sala. ¿Alguien tenía el micrófono? Sí, buenos días. ¿Cómo citamos la fuente de información al usar inteligencia artificial si no lo mencionan en sus respuestas? Sobre todo cuando los profesores o cuando estamos queriendo aprender algo, queremos citar si realmente es algo que es científico, que está probado, que está siendo probado, que puede modificarse, cuando decimos, bueno, esto es así porque yo habitualmente busco mucho en Google Académico Científico, por ejemplo. Pero ¿cómo lo hacemos cuando consultamos inteligencia artificial que no nos dice de dónde nos está trayendo la información o cómo le preguntamos? Sí, es una muy buena pregunta. Lo que sucede en esos casos es que esa información, digamos, no es información citable de acuerdo a los criterios bibliográficos tradicionales, por decir así. Por todo lo que comentábamos antes, igual citar una respuesta que emerge de ChatGPT no sería una cita confiable, porque seguramente esa misma pregunta uno tendría que decir a partir de qué pregunta obtuviste este texto, y quizás otra persona hace la misma pregunta con un contexto ligeramente diferente y aparece una respuesta distinta. Entonces, estamos hablando de criterios que son muy distintas a lo que es la bibliografía tradicional, ¿sí? Que es el rol que cumplen las citas, tener fuentes que son confiables y que de alguna manera fueron supervisadas por terceros que son más confiables que nosotros mismos, ¿sí? Así que en ese sentido no se podría citar directamente como fuente. Nancy. Bueno, pregunta Leila Bexlir. Hola, excelente presentación. Tengo una pregunta. ¿Las empresas de inteligencia artificial están contratando personas para entrenar los modelos de lenguaje? ¿Se puede llegar en algún momento a una inteligencia artificial que no tenga errores? O sea, que se vaya perfeccionando cada vez más. Bueno, también es muy buena pregunta, es una pregunta muy apropiada, pero de vuelta entramos en un terreno ya, digamos, no de ciencia ficción, pero sí que la pregunta de decir, digamos, ¿qué significaría tener una inteligencia artificial que no tenga errores? ¿Sí? Cuando nos ponemos a pensar en esas ideas, ¿sí? Es como si uno dijera, bueno, ¿podría existir una escultura que refleje la belleza perfecta? Entonces yo puedo decir, esa frase la puedo enunciar, puedo pensar que existe una escultura que refleja la belleza perfecta, y pensar en la inteligencia que no contenga errores o que no tenga errores. Si yo digo, para mí esto no tiene errores, quizá aparezca otra persona que con su subjetividad me diga, para mí sí tiene errores. Vos lo que no estás dándote cuenta es de esto y aquello. Entonces, hay un problema ahí, que es que la idea de inteligencia, al igual que la idea de belleza, ¿sí? Son ideales que todos los seres humanos manejamos, pero que cada uno le da una interpretación distinta, ¿sí? Acorde a distintos aspectos. Entonces, es probable que los modelos de lenguaje se puedan entrenar más, lograr mejores resultados, ¿sí? Pero en la medida en que se usen probabilidades como se vienen usando ahora, ¿sí? Vamos a tener los mismos problemas, ¿sí? Y de hecho, saber cómo es que las personas pensamos es el gran interrogante, ¿sí? Ha habido mucho trabajo al respecto, ¿sí? No solamente lo que se ha hecho ahora, sino que se viene haciendo mucho tiempo atrás. Un par de preguntas más, después Martín presenta la diplomatura, nosotros la página web y cerramos, así que en 10-12 minutitos estaríamos terminando el evento. Vamos con otra pregunta de la sala. Hola Carlos, bueno, voy a tratar de ser bien breve. Me tomo el atrevimiento, si puedo, para contestarle a la chica. Ya hay algunas normas de citas, como por ejemplo las normas APAS, qué sé yo, que ya dan como ejemplo de cómo citarlo. Y relacionado con eso viene en un momento vos hablabas de que es clave la alfabetización. Me gustaría saber
y acá sí, bien breve, ¿hacia dónde apuntarla? Porque la inteligencia artificial es transversal a todo, entonces al uso ético, a que desarrollen más capacidades y más habilidades en cuanto a salió la nueva plataforma, saber usarla, a desarrollar un espíritu crítico, porque nos pasa que la mayoría de acá somos educadores, tenemos poco tiempo, entonces me gustaría desde tu experiencia, ¿en dónde focalizar esa alfabetización? Bien, es excelente la pregunta porque el tema del tiempo nos atraviesa a todos. Lo que no hay que caer quizás, o sea, yo creo que es más fácil identificar dónde no caer, ¿sí? En primer lugar, que son las herramientas comerciales que prometen las soluciones mágicas de distinto tipo. Es decir, hay muchas herramientas que están apareciendo, incluso en toda esta historia de la inteligencia artificial generativa, a uno le salen publicidades de decir, deja de usar esta herramienta, empezá a usar tal otra, porque yo la uso y logro tal resultado. Entender los conceptos, de alguna forma, de cuáles son las técnicas que están por detrás, qué puedo esperar de ellas, ¿sí? Cómo se mide la exactitud o los errores que una técnica pueda tener, cuáles son los aspectos éticos principales. Es decir, hay un bagaje de cosas, ¿sí? Que obviamente están asociados a un curso eventualmente que apunte a inteligencia artificial para educadores, ¿sí? En ese sentido, Martín creo que va a comentar algo sobre una diplomatura, ¿sí? Y estamos hablando de algo ya que implica un conocimiento estructurado de alguna forma. ¿Por qué? Porque uno podría ponerse por su lado a aprender, pero va a encontrar montones de espejitos de colores dando vueltas y es muy difícil a simple vista saber cuánto tiempo dedicarle a una cosa u a otra, ¿sí? Se hace muy difícil. Hace falta tener una especie de guía, ¿sí? O de plan de guía que te ayude a tener ciertos mojones y decir, bueno, conocer esto, conocer aquello, conocer lo otro, y a partir de ahí estar parado sobre una piedra de conocimiento que permite ir explorando otras cosas, ¿sí? Pero sería muy difícil para mí ahora aventurar cómo trazar un espacio curricular que defina eso que vos muy bien decís. Agrego algo, bueno, la Dirección de Educación a Distancia intenta hacer ese nexo y tratar de acortarles tiempo. Entonces, en lo que vamos a presentar dentro de un ratito, la página web con la mochila digital y los recursos, bueno, apunta a eso, a que puedan cortar camino y de alguna manera ir al grano. Así que ya lo vamos a ver. Nancy, ¿una más? ¿Una sola? De ahí quedan dos, de acá una. Bueno, está Y bien. basta. Bueno, entonces voy a presentar la pregunta de Marito Literio. Le pido disculpas a Matías Miqueleto y a los que preguntaron después, pero los invito a escribirnos, ¿sí? Para poder responderles esas preguntas por intermedio de Carlos, por supuesto. Y las publicamos en nuestro Instagram, que es DIREAD-UNS. En la plataforma ponemos las respuestas que nos dé Carlos. Perfecto. Bueno, formulo la pregunta de Marito. Si hay tiempo, que creo que nos van a responder que no tanto, me gustaría que amplíe un poco respecto de la caja negra. Si no se pone en conocimiento de todos es por cuestiones de confidencialidad. ¿Qué fiabilidad tenemos de los resultados al no ser revelada? Sí, es la pregunta del millón y que de alguna manera tiene que ver con esta idea de la inteligencia artificial como algo supranatural. Es decir, ese para mí es el mayor peligro y es lo que más miedo me genera, digamos, no es la inteligencia artificial en sí, sino el hecho de que los seres humanos pueden hacer con el interés que sea, ¿sí? el uso de esa palabra inteligencia artificial. Cuando uno en una caja negra confía ciegamente y bueno, tiene que, de alguna manera, le entrega su poder a algo que no sabe muy bien cómo funciona, está de alguna forma resignando una parte importantísima del ser humano, ¿sí? Muchos hablan justamente de que hay 3 letras C, por las iniciales en inglés, de la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico, el critical thinking, que son los 3 pilares, ¿sí? Que de alguna manera deberían forjar la educación a partir de todas estas herramientas, ¿sí? Ser creativos, ser curiosos, sobre todo tener pensamiento crítico, ¿sí? O sea que las cajas negras hay que tratarlas como tales, como cajas negras. Vamos con la última acá en la sala. Gracias, la verdad me salieron un montón de preguntas, pero digo, bueno, tengo que elegir alguna. Una de las cuestiones que yo trabajo en ciencia de la educación, en ciencia de la salud, digo, con medicina, con enfermería,
Pero una de las cuestiones que me preocupa es, hay muchos memes, los habrán visto, de la persona graduándose festejando con ChatGPT, que se graduaron juntos. Digamos, una de las inquietudes es esto, cómo pasar del abaco a la calculadora, digamos, cómo se va a generar esta transición con esta herramienta, donde hay procesos críticos o creativos que le estamos pidiendo a los estudiantes, al estudiantado, que hoy usa una herramienta de apoyo para hacer una lectura crítica de la evidencia, para aportar a una lluvia de ideas, en un aprendizaje basado en problemas que tienen que identificar problemas, la lluvia de ideas la hacen acompañadas con una herramienta de este tipo. Digamos, hay una cuestión del vínculo que tiene el estudiantado en su proceso de aprendizaje con esta herramienta que para mí es un interrogante, en qué medida eso va a ser efectivo en su aprendizaje. Más allá de lo que es la supervisión, el proctoring, ver si una evaluación sumativa uno lo tiene más o menos controlado, la sincronía, que también evaluaciones integradas a los procesos de aprendizaje, en algo asincrónico uno ya no sabe qué está evaluando, pero más que nada me preocupa esto, ¿no? Del vínculo que genera el estudiantado con esta herramienta, con estas herramientas, y de qué manera eso va a mejorar, potenciar o no sus capacidades críticas. Sí, yo creo que es muy buena la pregunta y es un panorama que es un poco un interrogante. O sea, el único consuelo es que es un mal de todos, porque es algo que está pasando en todas las universidades del planeta y de hecho por eso la Universidad de Carolina del Norte crea un comité transversal para distintos departamentos y dependencias para analizar este tipo de problemática, es decir, qué pasa con ChatGPT y los alumnos, en qué medida se le permite, cómo se evalúa, si lo usaron, si no lo usaron. Hay un problema ahí también que a mí me excede, digamos, habría que ver a nivel de los que definen los corpus educativos, a las competencias, ¿sí? Cómo manejarlo, porque indudablemente si la persona va a usar, o sea, todos nosotros, los que sabemos escribir una carta para hacer un reclamo a EDES porque se cortó la luz, cuando usamos ChatGPT decimos lo hago más rápido con ChatGPT, me escribe el texto de la carta. El problema es que si yo no tuviera ChatGPT